Tema 1. El conocimiento. 3 tipos de definiciones. El conocimiento es la información que se almacena a través de la intuición, la experiencia o reflexión. Segunda definición es la construcción de conceptos que representan la realidad. Y nuestra tercera y última es la clasificación, explicación y comprensión de los fenómenos de la naturaleza. Hay 5 tipos de conocimiento. El intuitivo, que es con el que se nace, es el que se adquiere por sentidos, por experiencia directa con objetos y seres vivos. El empírico, que es por medio de prueba y error. Y el mágico, religioso, que son basados en creencias. No se cuestiona, mas se acepta tal y como es. Al contrario del filosófico, que se genera a partir de la reflexión y que ofrece explicaciones utilizando la razón, se cuestiona constantemente y no se limita a aceptar. El científico y último busca conocimiento constantemente, leyes y principios para la explicación de los fenómenos. Da lugar a la ciencia y sus hechos. Y hay clasificación en la ciencia, que son factuales y naturales. También están las ciencias experimentales y se realizan métodos científicos. También tienen un objetivo de ciencias sociales, que es el hombre y sus actos sociales, con diferentes métodos para estudiar como histórico, comparativo, crítico racional, cuantitativo y cualitativo. Revolución Francesa. Fue un movimiento social y político que surgió en 1789. Sus contribuciones fueron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sus logros fueron la abolición de la monarquía absolutista, la finalización de la servidumbre y feudos, la idea de pago equitativo de los impuestos, la redistribución de la riqueza y propiedad, la separación entre Iglesia y Estado, la Revolución Industrial. Dio inicio en Inglaterra alrededor del siglo XVIII y XIX. Por medio de la agricultura a manufactura, realizó un gran crecimiento alrededor de todo el mundo. Se dividió en 2 clases sociales, que fueron la media y la trabajadora. En estos años se realizó la locomotora de vapor. También da inicio al capitalismo y socialismo alrededor del siglo XIX. También dio lugar al positivismo y el surgimiento, empresarismo y la idea sostenible por medio de la experiencia. Charles Darwin, que fue un inglés, realizó la teoría de la evolución junto con Herbert Spencer, que dio el evolucionismo social. La revolución científica, que es por medio del siglo XVII y XVI. Copérnico realizó la teoría heliocéntrica de la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, ya que se creía que la Tierra era el centro del universo. Kepler realizó la teoría del movimiento planetario y confirmó la teoría de Copérnico. Galileo realizó notorias observaciones del universo utilizando su telescopio y confirmó la teoría de Copérnico. Newton formuló la ley de la gravedad, explicó por qué los planetas no salen de su órbita y cómo giran alrededor del Sol. Definió con sus leyes cómo se mueve el universo. El racionalismo dio lugar en el siglo XVII por medio de Baruch Spinoza y Gottlieb Leibniz, con inicio de Francis Bacon. Tema 4. Bienes es todo lo que satisface una necesidad humana. La producción, acciones que hace el ser humano para adoptar las fuerzas y reservas naturales. La fisiocracia, que tuvo gran lugar, fueron las sociedades regidas por las leyes naturales. Se desarrolló el socialismo científico por medio de Karl Marx y Friedrich Engels, con la desaparición de clases sociales y ausencia de acumulación capital. También como la neoclásica por medio de Alfred Marshall, que se desarrolló en comercios como la oferta y la demanda, entre otros. Su objeto de estudio es satisfacer las necesidades del ser humano y tuvo campos importantes del estudio en la economía, como la economía empresarial, la nacional y la intervenida, utilizando varios métodos. Tema 3. Historia. La historia es la información obtenida mediante búsqueda, que es la descripción de los diversos periodos por los que ha pasado una realidad determinada hasta llegar a su situación presente. Heródoto, considerado como padre de la historia. La historiografía es la ciencia de la historia que se encarga de explicar cómo y por qué sucedieron los hechos en el tiempo. El objeto de estudio es estudiar los acontecimientos sucedidos en el pasado, solo aquellos que impactaron al hombre en el ámbito político, económico y social, provocando cambios en la humanidad. Se dividen geográficamente para facilitar su análisis. La temporal, que es la prehistoria, que es junto con antes de la aparición de la escritura, y la historia es después de la aparición de la escritura. Tema 5. El objeto de estudio de la antropología, el ser humano y su sociedad. Esta se divide en 2 ramas, dando lugar a la física, la antropometría, la genética humana y la paleontología.
y como lo es la cultural, por medio de la arqueología, la etnografía, la lingüística y la antropología. La sociología es el análisis sistemático y científico de la vida social humana. Los sociólogos estudian cómo forman grupo las personas y cómo interactúan con otros. Auguste Comte se consideraba el padre de la sociología. Su objeto de estudio es la sociedad. Y sus métodos que utiliza la sociología es el positivismo o el descriptivo, el comparativo o experimental indirecto, el puro o ideal. Tiene materialismo histórico, por medio de Marx, también el estructural funcionalista, por medio de Parson y Merton.